Estimados colegas de UNAD Colombia, quería presentarles el formato de un diplomado sobre educación en línea para docentes. En este caso, estamos utilizando a la institución FAPS, Florida Association of Post-Secondary Schools and Colleges, que está autorizada por el Departamento de Educación del Estado de la Florida. Este diplomado se compone de unos 12 cursos de 4 horas más o menos aproximadamente. Tiene 4 módulos. El primer módulo es cómo es que se entrega la educación en línea. El segundo módulo tiene que ver con el diseño de la instrucción en línea. El tercero módulo tiene que ver con la motivación, cómo se hace para que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje y por último, cómo es que se evalúa. En el primer módulo tenemos unos 6 cursos que van desde las técnicas del aprendizaje en línea, pasando por el enfoque de este sistema de educación que está centrado en el que aprende, es decir, en el estudiante. Luego hay cuáles son las técnicas que se utilizan para este ambiente de aprendizaje virtual, es decir, cuáles son las técnicas y cómo se organiza el curso. Luego tenemos cuál es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con el estudiante. Luego tenemos cómo se prepara al estudiante para que sea un buen estudiante en línea. Y por último, cuáles son las estrategias de enseñanza en línea, cómo es que se administra un curso de esta naturaleza. Después tenemos propiamente el diseño de la instrucción en línea, que viene con el diseño y el desarrollo de los cursos en línea, cuáles son las dinámicas y las tecnologías que se utilizan en los ambientes de aprendizaje en línea, cuáles son las herramientas tecnológicas que se utilizan para el aprendizaje en línea. Cómo hay que cuidarlo de los derechos de autor, el plagio y los códigos de ética que deben utilizarse, que hay que cuidarse en este tipo de enseñanza-aprendizaje de este modelo. Y el otro curso tiene que ver con las herramientas asincrónicas y autodirigidas que se utilizan en esta modalidad. Luego, en términos de las herramientas que se utilizan para motivar a los estudiantes, pues están cuáles son a través de las redes sociales, cuáles son en el ambiente online, cuáles son las cuestiones que se utilizan para el aprendizaje. Se está utilizando mucho lo que son los juegos y la simulación que recrea una situación específica dentro de una empresa o en el ambiente educativo o en el área de ingeniería, de sistemas, a través de software en donde el estudiante se siente inmerso en una situación empresarial o del tema específico que se esté tratando. Después, ¿cómo es que se entiende la interrelación, digamos en términos de personalidad, de actitudes entre el profesor y el estudiante? Y luego lo que es los lenguajes de comunicación para tratar de que el estudiante se quede involucrado, inmerso en el curso, en el sistema, en la modalidad de aprendizaje. Y por último, lo que es la evaluación del curso. ¿Cuáles son los métodos de evaluación, asignaciones, foros y todo esto? Y cómo es que se evalúa al estudiante. Por ejemplo, vamos a
darle detalles de uno de los cursos en particular. Por ejemplo, cómo se prepara el estudiante para que sea un buen estudiante en línea. Se presenta entonces en la primera parte una descripción general del curso y luego en la entrada casi todos los cursos tienen esta estructura que se está mostrando. Una primera parte que es, bueno, la estructura del curso, cuáles son los lineamientos generales del curso, si hay trabajos en grupo, cuáles son los requerimientos de este curso, la forma en cómo va a recibir ayuda el estudiante y, por supuesto, los objetivos de aprendizaje. En la segunda parte de cada curso, lógicamente los objetivos de aprendizaje nuevamente, cuáles son los inventarios de actividades, herramientas, cosas que debe tener en cuenta el instructor para saber si está preparado para dar el curso y también para los estudiantes. Una modalidad que se utiliza mucho es cómo se lanzan preguntas específicas para tratar de hacer pensar al estudiante sobre el tema tratado. ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas y externas, internas y externas que se deben utilizar para motivar al estudiante? ¿Cómo administrar el tiempo que se dedica al curso? Y luego, estudiantes con algunas necesidades especiales, ¿cómo se tratan? Se hace una prueba en este módulo y luego se analizan las habilidades que no son técnicas. Aquí es donde, bueno, cómo debe ser un buen ciudadano en términos de las actividades online, cuáles son las reglas de conducta, cómo es que se participa, cómo es que el estudiante se involucra con todo el proceso, tanto de sus colegas estudiantes como con el instructor. Cómo es que se hace parte de una comunidad online para practicar, intercambiar ideas y todo esto. Y cómo se hace una comunicación efectiva. Lógicamente aquí también hay una evaluación y después viene otro módulo relacionado con habilidades técnicas. Ahí sí, lo que es específicamente del curso. Las actividades asincrónicas, las actividades sincrónicas, las habilidades tecnológicas, cómo es el espacio online de aprendizaje, los retos, se presentan algunas preguntas para que el estudiante, cómo es que se involucra, cómo es que se motiva, y luego las redes sociales también se hablan. Después hay otro módulo en el cual se muestran cuáles son las técnicas exitosas para el aprendizaje en línea. Nuevamente, planificación, establecimiento de metas, cuál es el tono y la actitud que se debe tener y mostrar y desarrollar en estos ambientes en línea, la administración del tiempo, algunos aspectos que te pueden desmotivar y cómo es que se superan esas cosas, y los principios del aprendizaje en línea. Por último, se tiene pues una evaluación final de lo que es el curso para el docente en este caso y ver y asegurarse de que se han cumplido los objetivos de aprendizaje. Viendo una de estas partes, pues se presentan, bueno, una literatura, esa literatura pues ahí se desarrolla pues todo lo que es el contenido del tema, se le presentan algunas preguntas o cuestiones interesantes, se le muestran las respuestas a esas preguntas, un poco de interactividad pues, que se va señalando en cada una de las partes que componen el curso. Esto es básicamente y de una manera más o menos rápida lo que es la estructura de un curso online.